Hola, bienvenidos a la clase del día de hoy. Seguiremos desarrollando el curso de Seguridad y Salud Ocupacional. Muy bien, vamos a ver los métodos de identificación de peligros. ¿Ok? Recuerden que cuando hablamos de peligros, los peligros se identifican. ¿Ok? Mucha atención aquí. Los peligros se identifican. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué métodos hay para identificar los peligros? Podemos tener una inspección y observación, investigaciones y accidentes, estadísticas de accidentes, discusiones, entrevistas, análisis de seguridad del trabajo, auditorías y lista de revisión. ¿Ok? ¿Cuáles son los peligros de mi empresa? Hay que hacernos esta pregunta si ustedes entran a trabajar a una nueva empresa y están en el área de seguridad. Una pregunta que se deben hacer y es clave es ¿cuáles son los peligros en mi empresa? ¿Ok? Porque si hay unos peligros en mi empresa y me voy a trabajar a otra empresa no significa que vayan a existir los mismos peligros. ¿Ok? Entonces, en cualquier nuevo lugar donde están trabajando deben hacerse esta pregunta. ¿Cuáles son los peligros de mi empresa? 1. Ejemplo de actos subestándar. ¿Ok? Actos subestándar. A ver, un momento. La clase pasada hemos llevado y hemos aprendido que son actos inseguros y condiciones inseguras. Y ahora estamos viendo actos subestándar. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a dejar para que puedan investigar cuál es la diferencia entre acto subestándar y acto inseguro. ¿Hay alguna diferencia o son iguales? Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver ejemplos de actos subestándar. 1. Operar equipos sin autorización. No señala o no advierte. Falla en asegurar adecuadamente. Opera a velocidad inadecuada. Poner fuera de servicio dispositivos de seguridad. Usar equipos defectuosos. Usar los equipos de manera incorrecta. Emplear de forma incorrecta o no usar el equipo de protección personal. Almacenar en forma incorrecta y levantarse objetos en forma incorrecta. Y entonces aquí tenemos las condiciones subestándar. ¿Ok? Ya tienen que averiguar si condición insegura es igual que condición subestándar. ¿Ok? Eso les dejo para que averigüen. Aquí vamos a tener ejemplos de condiciones subestándar. En estos ejemplos tenemos protección y resguardo inadecuado, herramientas, equipos o materiales defectuosos, equipos de protección personal inadecuados o insuficientes, peligro de explosión o incendio, orden y limpieza deficiente, condiciones ambientales peligrosas, ya sean gases, polvos, humo, ruidos, etc., ventilación insuficiente, superficies de trabajo en mal estado, escaleras en mal estado. ¿Cómo nos damos cuenta de los peligros? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando realice un trabajo, pregúntese. Hay que hacer muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es exactamente lo que voy a hacer? ¿Con qué materiales voy a trabajar? ¿Qué equipos y herramientas voy a usar? ¿Cuándo realizaré el trabajo? ¿Cómo afecta la actividad a realizar a las personas? ¿Equipos, materiales o ambiente? Entonces, estas son las preguntas que debemos hacernos para darnos cuenta de los peligros. Muy bien. Pregunta, ¿qué pasa si? Siempre vamos a, en el tema para identificar peligros, siempre nos tenemos que hacer varias preguntas. Ok, acá vamos a ver pregunta, ¿qué pasa si? ¿Qué pasaría si me resbalo? ¿Qué pasaría si hay chispas? ¿Las válvulas tienen fugas? ¿Herramientas adecuadas y en buen estado? ¿Los ventiladores se paran? ¿Equipos de protección personal? Ok, entonces estas son unas preguntas que nos podemos hacer también. Muy bien, entonces con las preguntas anteriores hemos identificado los peligros. Ok, nos hemos hecho esas preguntas y hemos podido encontrar los peligros. Ok, entonces, ¿qué hacemos después de encontrar los peligros? Ok, entonces, encontrando los peligros, considere. ¿Qué vamos a considerar si hemos encontrado los peligros? 1. Si son adecuados los elementos a utilizarse en el trabajo.
¿Cuántas personas pueden lesionarse directamente con el equipo, maquinaria o herramienta? ¿Cuántas personas pueden lesionarse directamente con caída de objetos, ruido, vapores, etcétera? ¿Cuántas personas utilizan el equipo y los materiales? Muy bien, entonces llegamos a riesgos puros y riesgos especulativos, ¿ok? Ya hemos aprendido que son riesgos en las clases pasadas, ¿ok? Los riesgos se miden, se evalúan, ¿ok? Mientras que el peligro se identifica. Entonces encontramos riesgos puros y riesgos especulativos. ¿Qué son los riesgos especulativos? Estos riesgos propios de cualquier negocio son normalmente abordados en forma sistemática por las empresas, como cuando se prende una campaña publicitaria, cuando se adopta una nueva tecnología o cuando se decide lanzar un nuevo producto al mercado. Y riesgos puros, los riesgos puros por su parte son los que caen dentro del ámbito de la productividad, calidad, seguridad y medio ambiente. Son los que, si no administran adecuadamente, pueden generar enfermedades profesionales o accidentes de diferentes tipos que entrañan daños para las personas, equipos, maquinarias e instalaciones, paralizaciones, interrupciones y demoras en los procesos, etc. En general, producen importantes efectos físicos, psicológicos, ergonómicos y legales, funcionales y ambientales, entre otros. En muchas ocasiones ponen en peligro la continuidad de las operaciones o, en el mejor de los casos, limitan los márgenes de ganancia. Seguimos con los riesgos puros. Son aquellos que solo ofrecen la alternativa de pérdidas o no pérdidas, pero en ningún caso ganancias, ¿ok? En ningún caso nos ofrece ganancias. Clasificación de los riesgos puros. Se clasifican en riesgos inherentes, dice que son consustanciales al objeto, evento o situación y no se pueden eliminar, Ojo ahí, sin alterar la naturaleza de los mismos. No se pueden eliminar en su totalidad. ¿Ok? Los riesgos inherentes no se pueden eliminar en su totalidad, aunque sí se pueden y se deben tomar las medidas preventivas para controlarlos. Muy bien, entonces los riesgos inherentes no se pueden eliminar en su totalidad. Los riesgos agregados asociados, vulnerabilidad. Nada tienen que ver con el fin o utilidad que se persigue. No deben existir y mientras existan habrá que combatirlos permanente y persistentemente, sobre todo con medidas preventivas orientadas a impedir su aparición. ¿Qué se hace con los riesgos? ¿Qué se hace con los riesgos? Hay dos pasos previos a la toma de decisiones respecto al tratamiento de los riesgos que no deberíamos olvidar jamás. Identificar todas las exposiciones a pérdida. Esto es conocer y tomar conciencia de la existencia de riesgos y hacer posible de todos y cada una de ellos. No se puede prestar atención a un riesgo que se ignora. Evaluar cada uno de los riesgos, lo que significa medir la magnitud. Se debe medir la magnitud de los riesgos. Tienen en cuenta las consecuencias, ya sean económicas, sociales, de imágenes, etc., y las probabilidades. Habida consideración de la exposición al suceso peligroso. Muy bien, en el tema de seguridad es muy importante que sepamos la diferencia entre ver y observar. ¿Por qué solo se ve y por qué se observa? ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Cuando ustedes ven, ustedes prácticamente ahora están viendo, pueden ver cualquier objeto que está a su alrededor. ¿Ok? Entonces ver es lo que podemos realizar con la vista. ¿Ok? Lo normal. Pero la palabra observar significa que tenemos que examinar atentamente una persona o un objeto. Ver exactamente, enfocarnos, analizar las condiciones y los detalles de un objeto o de una persona. Entonces vamos a ver cualquier cosa, pero no vamos a prestar atención a sus detalles, ¿ok? No nos vamos a enfocar mucho en sus detalles, simplemente vamos a ver. Pero observar es la acción de examinar atentamente, ¿ok? Vamos a buscar toda la cualidad, vamos a prestar atención a todas las cualidades de algo, de una persona, de un objeto.
Entonces ya tenemos la diferencia entre ver y observar. Dice que la clave para desarrollar una efectiva hiper o hiper C es saber identificar entre ver y observar. El ver tiene relación con el mirar, con el experimentar a través de los ojos usando el sentido de la vista en un proceso psicológico. En el ejemplo que tenemos en la parte derecha. Si nosotros solo vemos, ok, el primer cuadro, si nosotros solo vemos, podemos ver un sapo. Pero si observamos, nos damos cuenta que también es un caballo. Es cuestión solo de voltear la imagen, porque hemos observado los detalles. ¿Ok? En esta imagen, les voy a pedir que en las clases en vivo me digan qué están viendo, pero también qué están observando. ¿Ok? Yo a simple vista veo tal cosa, pero si observo, me doy cuenta de tal cosa, de tal cosa, de tal cosa. ¿Ok? Entonces eso lo realizamos en las clases en vivo. Observar es más parte de un proceso psicológico. Significa considerar cuidadosamente, mirar con atención, con el objeto de aprender algo. Es ver con el suficiente cuidado como para poder dar un informe sobre condiciones vistas. El observar no se limita al sentido de la vista, se refiere a percibir o identificar a través de varios sentidos, vista, oído, gusto, tacto y olfato, y llevar esa información al conocimiento. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante observar en el tema de seguridad? Ustedes, cuando lleguen a supervisar en el tema de seguridad y en cualquier otro tema, ya sea gestión ambiental, entre otros, si llegan a supervisar y van a llegar a un establecimiento, a tal lugar que tienen que supervisar, no simplemente basta con ver, no, ustedes van a ver, ok, y van a decir, ya está bien, entonces todo está bien, no, ese es simplemente ver, lo que ustedes que tienen que hacer, en el caso que en un futuro sean supervisores y les toca hacer un trabajo de supervisión, deben observar todos los detalles, todas las cualidades, los mínimos detalles es muy importante en el tema de seguridad, ok, entonces si van a supervisar, no vayan a supervisar simplemente viendo, vayan a supervisar observando. Es muy importante en el tema de seguridad. Esta es la regla de las 4 T's. ¿Ok? Muy interesante, presten atención. La primera T significa terminar el riesgo. ¿Cómo vamos a terminar un riesgo? Vamos a utilizar las 5 medidas de control, que ya le hemos llevado en una clase. Hay 5 medidas de control, vamos a repetirlo. Las 5 medidas de control es eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos y uso de EPP por actividad. ¿Ok? Entonces son 5 medidas de control que es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces la primera T es terminar el riesgo mediante estos 5 controles de seguridad. Entonces lo primero es eliminar. Si encontramos un peligro, ¿ok? Y evaluamos su riesgo, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a buscar es eliminar este peligro. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si no se puede eliminar? Después se llega al segundo paso que es sustituir. ¿Se puede cambiar para que su riesgo sea menor? Ok, entonces sí se va a poder algunos peligros, otros no. Entonces si se puede sustituir, genial. Si no, tenemos que pasar al otro control, que es control de ingeniería. Podemos instalar algo, una baranda, podemos instalar una escalera para evitar tal riesgo, tal peligro, tal riesgo. ¿Ok? En la parte de ingeniería, ¿podemos instalar algo? Si se puede, genial, pero si es un trabajo a campo abierto, un poco complicado. Muy bien, entonces de ahí procedemos al otro punto de control. Señalización y o controles administrativos. Controles administrativos, se refiere a las herramientas de gestión en sí. Entonces elaboramos PETs, procedimientos escritos de trabajo seguro. Implementamos su IPRC continuo. Okay, entonces todas las herramientas de gestión son los controles administrativos. Y de ahí el uso de los EPPs. Okay, pero el uso de los EPPs no es una medida de control en sí, es un complemento a las otras medidas. Okay, esto lo vamos a llevar más claro cuando aprendamos a realizar este IPRC continuo. Okay, ahí lo vamos a llevar a mayor claridad. Entonces la primera T es terminar el riesgo mediante estas 5 medidas de control. La segunda T es tratar el riesgo. ¿Cómo tratamos el riesgo? Podemos hacer con capacitación, procedimientos, estándares, reglas,
¿ok? La tercera T, tolerar el riesgo. El cuerpo humano está diseñado para soportar y contrarrestar ciertos riesgos y asimismo aceptar algunos costos y deterioros. Y la cuarta T, transferir el riesgo. Traspasar a una empresa de seguros las instalaciones, maquinarias, etc. Aquí en transferencia de riesgo es lo que yo les mencionaba cuando se emplea a una empresa secundaria como un tipo de contrato. Entonces esta empresa si llega a realizar y tener el nombre de una contrata. ¿Okay? Entonces es una empresa grande que tiene muchas actividades, pero quiere transferir el riesgo a otras empresas. ¿Okay? Porque tiene muchas actividades, mucho personal. ¿Okay? Muchas cosas que hacer. Entonces transfiere el riesgo. Contrato a otra empresa pequeña que se va a dedicar exclusivamente a tal actividad. Entonces, esta empresa viene a ser la contrata de la empresa mayor. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con transferir el riesgo. Evaluación de riesgos. ¿Ok? Recuerden, los peligros se identifican y los riesgos se evalúan. ¿Ok? Para poder evaluar el riesgo y determinar el nivel de riesgo, ya sea trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable, el equipo, es decir, el grupo de expertos, necesita identificar todas las energías dañinas que están involucradas, donde se originan o existen dentro de la operación, qué tan frecuente es, cuánto tiempo están expuestos los trabajadores a tales energías, entre otras. Esta información formará la base para la evaluación de riesgos, utilizando para ello una matriz de evaluación de prioridad de riesgos, mediante el cual se denomina el nivel de riesgo. Asimismo, el equipo HIPER necesita estar capacitado y entrenado sobre el esquema y proceso HIPER. ¿Ok? Entonces, hay un cuadro, nos menciona, hay un cuadro que nos ayuda a evaluar el riesgo. ¿Ok? Este cuadro es muy importante que aprendamos a utilizarlo y lo vamos a aprender a utilizar en esta clase especial. ¿Ok? Dedicado a este. Este cuadro es de un fácil manejo, de un fácil entendimiento, y de ahí se sacan muchas capacitaciones y charlas de 5 minutos y etcétera, 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 que ustedes este conocimiento y el uso de este cuadro lo van a tener que aprender y ustedes deben enseñarle a sus personales o trabajadores. Muy bien, evaluación de riesgo. El examen debe determinar lo siguiente. Evaluar todos los peligros idénticos, priorizar los puntos idénticos, evaluar la probabilidad, evaluar la severidad, determinar el nivel de riesgo actual, implementar controles operacionales eficaces adicionales, determinar el nivel de riesgo residual, evaluar la efectividad de las medidas de control. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa debe estar basado en estos valiosos métodos de identificación de peligros para asistir a aquellas evaluaciones de riesgo que 1. Evalúan la posibilidad de una ocurrencia o la consecuencia de riesgo en caso de se materialice. El proceso de evaluación de los riesgos para determinar el nivel de riesgo haciendo uso de una matriz debe responder a las siguientes preguntas. ¿Okay? Una matriz debe responder las siguientes preguntas. ¿Qué puede suceder? ¿Cómo sería la consecuencia de riesgo en caso se materialice? ¿Cuál es el nivel de riesgo? ¿Cuál es la probabilidad de la ocurrencia? Okay, entonces son preguntas claves que se debe hacer para rellenar una matriz. Pero estas preguntas, ¿cómo se van a responder? Se van a responder mediante este cuadro que les estoy mencionando, que lo vamos a aprender en esta clase especial, enfocado a esto. Okay, es un cuadro, no es muy difícil de utilizar, pero sí es clave que ustedes lo conozcan. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí la clase del día de hoy. Les voy a dejar con las preguntas. Primero, ¿cuál es la diferencia entre acto inseguro y acto subestándar? Otro, ¿cuál es la diferencia entre condición insegura y condición subestándar? ¿Qué son los riesgos puros y especulativos? ¿Y cómo es la regla de las 4 T's? Ok, entonces esas preguntas las desarrollamos en las clases en vivo. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. Cuídense.